Imagina un mundo sin ciudades, sin carreteras y sin internet, pero lleno de misterios, avances y cambios que definirían para siempre el destino de la humanidad. Hace unos 10.000 años, nuestro planeta estaba saliendo de la última gran edad de hielo, y lo que ocurrió entonces fue tan increíble que aún seguimos sintiendo su impacto hoy. Nuestra especie ya se había extendido a casi todos los rincones del mundo. El hielo retrocedía, los climas cambiaban y la humanidad prosperaba. Tecnologías complejas empezaban a surgir. El simbolismo formaba parte de la vida diaria y la agricultura estaba transformando la forma en que vivíamos. Era el momento en el que la civilización estaba echando raíces. En este video vamos a viajar a ese periodo fascinante para descubrir todo lo asombroso que sucedía hace unos 10.000 años. Y como la historia no siempre se ajusta a fechas exactas, ampliaremos la ventana a un rango entre 9.000 y 11.000 años atrás, para obtener una imagen más completa de lo que realmente estaba ocurriendo. Hubo descubrimientos, inventos y lugares únicos que marcaron este tiempo. Tantos, que sería imposible mencionarlos todos aquí. Si conoces algún otro que valga la pena, déjalo en los comentarios para que todos podamos aprender. Pero antes de sumergirnos en esos momentos clave, debemos entender una cosa. Para comprender el mundo de hace 10.000 años, primero hay que entender qué estaba pasando con el clima. El último periodo glacial, a menudo conocido como la Edad de Hielo, fue una época excepcionalmente fría que comenzó hace unos 100.000 años. Durante este tiempo, los humanos modernos, también conocidos como Homo sapiens, ya se habían extendido fuera de África hace aproximadamente 70.000 años, y hace unos 20.000 años estábamos en casi todas partes. A medida que los humanos modernos se extendían, se cruzaron con poblaciones locales de homínidos, incluidos los neandertales, los denisovanos y, probablemente, homínidos aún desconocidos. Gran parte del ADN de estos eventos de hibridación fue rápidamente eliminado de estas poblaciones, pero el ADN que fue útil se conservó, y parte de él incluso permanece en las poblaciones modernas. Hace unos 100 años, el último período glacial había alcanzado su punto más frío, con capas de hielo que se extendían sobre gran parte del hemisferio norte. Sin embargo, los períodos glaciales no duran para siempre y, debido al ciclo de Milankovitch, los cambios en la órbita y orientación de la Tierra con respecto al Sol significaron que se avecinaba un interglacial. Las capas de hielo disminuyeron a medida que aumentaban las temperaturas y, hace 11.700 años, el período glacial había terminado. El período del Pleistoceno había llegado a su fin y comenzaba el período del Holoceno. Junto con el cambio climático, muchas de las especies de megafauna que prosperaron durante el Pleistoceno ya no reinaban. La causa de su extinción ha sido largamente discutida, aunque la mayoría puede estar de acuerdo en que dos factores fueron los principales responsables: el cambio climático y las actividades humanas. ¿Qué factor fue más prominente? Ciertamente varió de una región a otra, aunque es un tema para otro día. Junto con el cambio climático, el derretimiento de los glaciares provocó que el nivel del mar subiera alrededor de 7,5 metros o 24 pies en solo 160 años. Esto sumergió enormes cantidades de tierra, aunque el nivel del mar hace 10.000 años era todavía mucho más bajo que en la actualidad. Esto permitió a los humanos seguir viviendo en muchas tierras ahora sumergidas en todo el mundo. Una de estas áreas es la primera de la que hablaremos, Doggerland. Doggerland era una enorme área entre las Islas Británicas y el norte de Europa, que estaba conectada hace 10.000 años.
Aquí prosperó la cultura maglemosiense. Estas personas eran descendientes directos de las poblaciones magdalenienses que una vez cazaron megafauna ahora extinta, incluidos mamuts y osos de las cavernas. Sin embargo, con el cambio climático, la caza especializada de grandes animales o grandes grupos de animales se volvió menos viable y estas poblaciones tuvieron que centrarse en un modo de vida de cazadores-recolectores más amplio. Esto es lo que los investigadores denominan el Mesolítico. A medida que los glaciares se derritieron y la estepa y la tundra se convirtieron en frondosos bosques y humedales, la gente se centró en explotar una amplia gama de recursos vegetales y animales. Crearon herramientas complicadas a partir de microlitos de piedra, así como de hueso y asta. Con ellas cazaban ciervos, atrapaban conejos y pescaban con arpón. También fabricaban hachas, picos y palos para acabar con asta y sílex. Las primeras armas de guerra definitivas surgieron durante esta época en forma de piedras redondas perforadas que casi con certeza se usaron como cabezas de masa. Algunos pueden haber vivido en aldeas asentadas, aunque la mayoría parece haber sido bastante nómada. Estas personas cazaban varios animales, incluidos bisontes, uros, ciervos y, especialmente, renos. Las poblaciones de renos todavía se extendían por todo el norte de Europa durante este tiempo. Un descubrimiento reciente puede arrojar luz sobre cómo estas personas cazaban animales tan móviles. Se descubrió un muro de roca de casi 1 kilómetro de largo frente a la costa norte de Alemania en el mar Báltico. Construido hace 10.000 años, probablemente se usaba para guiar a los renos u otros animales a puntos de emboscada o trampas. Varias culturas de épocas más recientes en Siberia y el Ártico han construido estructuras relativamente similares. Los inuit a menudo guiaban a los caribúes hacia el agua, donde podían ser fácilmente abatidos por personas en kayaks. Es posible que estas personas estuvieran usando este muro para coordinar cacerías similares. Al norte, en las tierras recién emergentes de Escandinavia, surgió una nueva cultura hace 10.000 años. Durante muchos años se asumió que las regiones del Círculo Polar Ártico en el norte de Europa habrían sido inhabitables durante este tiempo. Nuevos descubrimientos han demostrado que la gente de la cultura Kamsa pudo migrar rápidamente a esta región, muy probablemente con el uso de embarcaciones. Incluso llegaron a la provincia de Finnmark hace más de 10.000 años. Parecen haber dependido de muchos recursos costeros como mariscos y mamíferos marinos. Algunos incluso parecen haberse aventurado en las profundidades del interior montañoso de Noruega. Se ha encontrado arte rupestre tallado de este período, que representa una variedad de imágenes naturalistas. Bajando a la península ibérica, encontramos una cultura asiliense bastante única. Esta cultura, e Iberia en general, son interesantes porque retuvieron un alto nivel de ascendencia del grupo Goyet-Kudos, que fueron algunos de los primeros humanos modernos en habitar Europa después de los neandertales. Estas personas también tallaron arpones extremadamente bien hechos y estaban obsesionadas con pintar y grabar rocas. Se alimentaban principalmente de ciervos, cabras y mariscos cerca de la costa. La miel también parece haber sido favorecida durante esta época, a juzgar por algunas representaciones muy interesantes en el arte rupestre. Otra cueva representa lo que parece haber sido una batalla entre un grupo de arqueros. 3 arqueros están dibujados y rodeados por un grupo de 4. Esto es bastante interesante, ya que la evidencia de violencia de este período es bastante rara, especialmente en el arte rupestre. Moviéndonos por el Mediterráneo, tanto la península itálica como los Balcanes
fueron el hogar de culturas epigravetienses tardías. Estas personas continuaban aspectos de la cultura gravetiense, que apareció por primera vez hace unos 30.000 años. Utilizaban microlitos y láminas de borde rebajado para crear herramientas compuestas mortales. Con ellas, cazaban renos, uros y jabalíes. También explotaban intensamente los recursos marinos, incluidas especies difíciles de capturar como el mero. Esto puede sugerir que estaban usando algún tipo de embarcación. En la cueva de Magura, en la actual Bulgaria, se pueden encontrar muchas pinturas extrañas y muy estilizadas que datan de entre 8.000 y 10.000 años. Entre todas las figuras se pueden ver animales, personas y supuestas deidades. Las figuras humanas son bastante interesantes, con muchas empuñando arcos y una figura incluso parece tener una flecha en el abdomen. Algunas de las escenas se han interpretado como cacerías, mientras que otras parecen haber sido ceremonias. Todas las culturas que he mencionado hasta ahora pertenecen al grupo genético conocido como los cazadores-recolectores occidentales. Estas personas eran indudablemente europeas, aunque se veían bastante diferentes de los habitantes modernos de Europa occidental. Su piel variaba de olivácea a negra, y su cabello era típicamente oscuro, mientras que sus ojos eran típicamente azules. Los europeos modernos se ven tan diferentes de estas personas porque su genética proviene principalmente de migraciones posteriores de agricultores de Anatolia y pastores de la estepa indoeuropeos, que llegaron a Europa mucho después de hace 10.000 años. Hace 10.000 años, los antepasados de los pastores de la estepa también eran cazadores-recolectores, llamados los cazadores-recolectores orientales. Tenían la piel bastante clara con cabello oscuro y ojos mayormente marrones. Su área de distribución se extendía desde el norte de Asia hasta Europa del Este. Aunque la mayor parte de Europa del Este era en realidad una mezcla de cazadores-recolectores occidentales y orientales. La cultura suideriense estaba compuesta por una mezcla de estas poblaciones y se centraba en las tierras de la actual Polonia y la región del sur del Báltico. Eran cazadores-recolectores semiasentados que vivían en pequeños asentamientos junto a lagos, ríos y marismas. Fabricaban herramientas de piedra bastante impresionantes, incluidas grandes láminas con pedúnculo y puntas de hueso en las que se insertaban láminas de piedra. Estas láminas de piedra se extraían de los núcleos con una técnica de presión que parece haberse originado muy al noreste, hasta la actual Mongolia, hace unos 20.000 años. Con sus puntas mortales, cazaban extensamente ciervos y alces, probablemente con la ayuda de perros de caza. Acabo de descubrir investigando para este video que el animal que llamamos moose, alce americano, los europeos lo llaman elk. Aparentemente, los colonos europeos que llegaron por primera vez a América del Norte confundieron el alce americano o wapiti con el alce europeo, probablemente porque la mayoría de ellos nunca había visto un moose. Así que los colonos llamaron al wapiti elk y tomaron el nombre nativo americano para moose para describir al alce europeo. Por supuesto, otras lenguas europeas tienen diferentes palabras para este animal, pero la mayoría son cognados de la palabra indoeuropea original para el animal. Hablando de animales, tomemos un descanso del video para hablar sobre el patrocinador de hoy, Beastlord The New Land. Beastlord es un juego de estrategia con temática animal para tu dispositivo móvil. Como señor, debes aprovechar el poder de varias bestias para expandir tu territorio, recolectar recursos y adquirir nuevas bestias. En el camino, aprenderás datos interesantes del mundo real sobre tus animales. Hay más de 500 animales en el juego que puedes adquirir.
El juego presenta un maravilloso estilo de pintura realista para todos los animales y el arte. Usando tus animales, puedes expandir y cultivar nuevas áreas. Puedes recibir al león, el héroe de combate definitivo, en tu segundo día de inicio de sesión. El león es tu héroe cuerpo a cuerpo de referencia con serias habilidades de combate y algunos trucos de mando geniales. Perfecto para principiantes porque potencia a todo tu escuadrón de bestias. Además, al principio, ayuda a aumentar considerablemente la capacidad de expedición de tu escuadrón. En Beastlord, los leones son como los capitanes de escuadrón. Cuando pones uno en tu equipo, amplifica las habilidades de expedición de todos. A medida que sube de nivel, refuerza el ataque y la defensa del equipo, haciendo que tu escuadrón de bestias sea súper efectivo. Y oye, cuando el león lidera la manada, su propio poder de ataque también se dispara por las nubes. Este juego es realmente muy divertido de jugar y me pareció satisfactorio limpiar el mundo y convertirlo en mi propio territorio. Usa el enlace en la descripción para descargar el juego y usa el código BL767 para obtener una ventaja inicial en el juego. Muchas gracias a Beastlord The New Land por patrocinar el canal y espero que todos salgan y lo prueben. Después de todo, es gratis. Ahora volvamos al video. Más al este, a ambos lados del río Volga, vivían culturas como los Butovo y los Shigir. Estas personas eran en su mayoría cazadores-recolectores orientales genéticamente y parecen haber sido los antepasados de los indoeuropeos. Usaban tecnología relativamente similar a la de los suiderienses, pero tenían sus propias variaciones culturales únicas. Prosperaron en el paisaje postglacial que incluía abundantes lagos y bosques en desarrollo. El pueblo Shigir habitaba las montañas orientales de los Urales y se les conoce principalmente por una interesante figura de madera encontrada en uno de sus sitios. El ídolo de Shigir fue descubierto en muchos fragmentos en los Urales medios. Se cree que pudo haber medido más de 5 metros o 16 pies de altura. Representa una cara de hombre tridimensional en su punta, mientras que su cuerpo tiene 7 caras adicionales y tallas geométricas. La figura se hizo a partir de un árbol bastante grande que fue talado, partido y luego moldeado, presumiblemente usando azuelas pulidas y herramientas hechas con las mandíbulas de castor también encontradas en la región. La escultura se interpreta típicamente como un objeto simbólico, una parte del mundo espiritual de estas personas. Tales interpretaciones parecen probables cuando se comparan con los tótems altamente simbólicos del pueblo Haida de Canadá. La Europa de hace 10.000 años era un lugar asombroso lleno de culturas florecientes y nuevas tecnologías. Aunque estas personas todavía eran cazadores-recolectores, estaban encontrando nuevas formas de explotar sus entornos y algunos incluso pudieron establecerse. Uno puede imaginar lo fascinante que habría sido presenciar a una tribu de estas grandes gentes salvajes celebrar un evento cultural o realizar un ritual chamánico. Hay mucho más que decir sobre la Europa de esta época, y hubo culturas que omití, pero deberíamos pasar a discutir los tremendos avances que estaban ocurriendo en Asia Occidental. Mucho antes de hace 10.000 años, en Asia Occidental se estaba desarrollando no solo la agricultura, sino también una arquitectura compleja. Ya hace 23.000 años se realizaba el cultivo a pequeña escala de hierbas comestibles en las orillas del mar de Galilea, en el norte de Israel. Las semillas de estas hierbas silvestres podían ingerirse directamente, pero al molerlas en morteros de basalto, podían crear harina que era mucho más fácil de digerir. Estas personas también comían muchas frutas silvestres, nueces y cazaban gacelas, ciervos,
uros, jabalíes y aves acuáticas. La cultura natufiense apareció hace unos 15.000 años y aprovechó la abundancia de alimentos. Aunque estas personas todavía eran cazadores-recolectores, pudieron volverse total o parcialmente sedentarios. Esto es significativo porque la gran mayoría de los cazadores-recolectores deben estar constantemente en movimiento para encontrar más recursos. El nuevo tiempo libre y la capacidad de permanecer en un lugar llevaron a estas poblaciones a construir refugios permanentes. Construyeron asentamientos complejos con una variedad de materiales, incluyendo losas de piedra caliza, rocas talladas y ladrillos de barro. Con su destreza arquitectónica, incluso hicieron áreas específicamente para almacenar grandes cantidades de alimentos y grandes estructuras que se han interpretado como simbólicas. También crearon cementerios y una abundancia de obras de arte, incluyendo objetos tallados en piedra y hueso. Uno de estos objetos, llamado los amantes de Ain Sakri, tiene aproximadamente 11.000 años y es la representación más antigua conocida de dos personas manteniendo relaciones sexuales. Estas poblaciones natufienses estaban claramente en camino de desarrollar la agricultura durante un largo periodo de tiempo, y un cambio repentino en el clima puede haberlas forzado a ello. Una teoría sugiere que el Dryas reciente, que fue un periodo frío y árido, redujo enormemente la cantidad de cereales silvestres disponibles en la región, quizás forzando al pueblo natufiense a esforzarse por plantar y cuidar las semillas. Esta es una idea interesante, aunque, independientemente, la agricultura y la domesticación de animales aparecerían por primera vez entre hace 11.000 y 12.000 años. Hace unos 11.500 años, el trigo escaña, el trigo einkorn, la cebada antigua, los guisantes, las lentejas, la besa amarga, los garbanzos y el lino se cultivaban en la región más amplia del Levante. Aparecen virtualmente simultáneamente, aunque algunos cultivos se favorecían sobre otros. El trigo en particular era favorecido porque podía convertirse en pan, cerveza y gachas. También podía combinarse con otros cultivos como guisantes y lentejas para hacer sopas. Alrededor de esta misma época, muchas especies animales también fueron domesticadas. Estas personas ya tenían perros domesticados, que fueron domesticados hace más de 20.000 años. Quizás al comprender que los animales podían ser amansados, se dieron cuenta de que en lugar de cazar sistemáticamente a sus presas, podían mantenerlas y criarlas. Los cerdos, las cabras y las ovejas fueron domesticados hace unos 11.000 años en Mesopotamia, y el ganado fue domesticado hace unos 10.500 años en Turquía. A diferencia de sus antepasados natufienses, ahora no necesitaban cazar, aunque probablemente todavía lo hacían para complementar su dieta. A través de su ingenio, habían domesticado todo lo que necesitaban para vivir una vida permanentemente asentada. Hace 11.000 años, comenzó el asentamiento permanente en Jericó, una ciudad bastante famosa que todavía está habitada hoy en día. Se construyeron numerosas viviendas circulares de arcilla y paja que contaban con hogares dentro de las casas. Se realizaron obras de arte complejas que representaban rostros humanos, y algunos cráneos humanos reales se cubrieron con yeso y se les pusieron conchas como ojos. Esto parece haber sido una forma de culto a los antepasados. Alrededor de todo el asentamiento se construyó un enorme muro de piedra de 3,6 metros o 12 pies de altura y alrededor de 1,8 metros o 6 pies de ancho en su base. Una torre de piedra construida sobre el muro tenía 8,5 metros o 28 pies de altura con 22 escalones de piedra que conducían a la cima.
El muro y la torre pueden haber sido utilizados para la defensa contra enemigos y/o inundaciones. Estas estructuras pueden haber requerido más de 100 hombres durante más de 100 días para construirlas. La población en Jericó durante este tiempo es debatida, con algunos diciendo tan solo unos pocos cientos y otros diciendo hasta unos pocos miles de personas. Jericó no es el asentamiento más antiguo de este período, aunque el arte realizado, la complejidad arquitectónica y el tamaño puro del sitio son extremadamente impresionantes. Otro sitio asombroso de Asia Occidental sería Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un asentamiento asombroso que fue habitado desde hace 11.500 hasta hace 10.000 años. El sitio fue interpretado inicialmente como un santuario o templo que fue utilizado por grupos de cazadores nómadas. Sin embargo, descubrimientos posteriores, incluidas instalaciones de suministro de agua, estructuras domésticas y herramientas de piedra, proporcionan evidencia de que el sitio fue habitado permanentemente. Aunque estas personas no parecen haber practicado la agricultura y todavía vivían un estilo de vida de cazadores-recolectores natufiense. Esto es interesante considerando lo masivo que es el sitio de Göbekli Tepe, incluyendo grandes bloques de piedra caliza con tallas complejas. El tamaño y la complejidad de Göbekli Tepe ayudaron a cambiar nuestras ideas sobre lo que los cazadores-recolectores podían ser capaces de lograr con las fuentes de alimentos y las estrategias de adquisición adecuadas. También es importante mencionar que Göbekli Tepe no es el único sitio de su tipo en esta región. Se han encontrado otros 11 sitios, algunos más antiguos y otros más jóvenes, y combinados con Göbekli Tepe, se conocen como Tezpeler. Moviéndonos hacia el este, a Mesopotamia, encontramos evidencia de asentamientos agrícolas que datan de hace unos 10.000 años. La agricultura se centró alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, como quizás hayas oído en la escuela. Pequeñas aldeas como la de Jarmo contenían hasta 150 personas. Los cultivos domesticados probablemente se extendieron a la región desde el Levante, aunque los cerdos, las cabras y las ovejas parecen haber sido domesticados en la zona. Esta área eventualmente daría lugar a las primeras civilizaciones unos miles de años más tarde. Otra cosa fascinante de Asia Occidental es que fue el primer lugar donde se fundió metal. Nuestra evidencia más temprana del uso del cobre proviene de un colgante de cobre del norte de Irak, que ha sido datado hace unos 10.700 años. Se han encontrado otros artefactos de cobre, como cuentas. No está claro si este cobre fue realmente fundido o simplemente martillado a partir de depósitos de cobre puro natural. Algunas fuentes de cobre son tan puras que simplemente puedes tomar un trozo y martillarlo en la forma que desees. Algunos sitios de la época contienen evidencia de malaquita, que es un mineral de cobre. Esta malaquita parece haber sido comercializada desde tierras lejanas. Aunque se encuentran mineral de cobre y artefactos de cobre en algunos de estos sitios, la evidencia de fundición real no aparece hasta más tarde. Es posible que estas personas estuvieran experimentando con la tecnología de la metalurgia, pero hace 10.000 años. Su desarrollo era ausente o incipiente. A continuación, nos dirigimos al continente africano. Hace 10.000 años, África se encontraba en pleno período húmedo africano. Esta fue una época en la que África, y particularmente el Sahara, era mucho más húmedo. Desde hace 14.500 hasta hace 5.000 años, el Sahara contenía lagos y ríos con amplias praderas que sostenían una gran variedad de animales. El período húmedo es en realidad parte de un ciclo que ha causado alrededor de 230 periodos húmedos
en los últimos 7 a 8 millones de años. Se espera que el Sahara vuelva a ser verde alrededor del año 17.000. Un entorno tan grande y exuberante sostenía a un gran número de cazadores, recolectores y pescadores. El delta del Nilo, que siempre ha sido bastante exuberante, fue aún más productivo durante esa época. Varios cazadores-recolectores mesolíticos cazaban, recolectaban y pescaban en la zona. La abundancia de hierbas y granos silvestres permitió a estas personas tener un excedente de alimentos similar al de los cazadores-recolectores natufienses del este. Se inventaron hoces y piedras de moler para cosechar y procesar estos granos de manera más efectiva. Estas personas eran sedentarias antes de la domesticación de los cultivos, y algunas evidencias sugieren que incluso eran hostiles con los grupos vecinos. Finalmente, los cultivos y animales domesticados serían importados a la región desde Asia Occidental. Esto aumentaría enormemente la población en el área y eventualmente conduciría a la civilización egipcia miles de años después. En todo el Sahara, muchos animales africanos familiares como elefantes, jirafas, antílopes, babuinos, ñus y cebras estaban extendidos por toda la región. Grandes manadas de algunos de estos animales se expandieron por todo el desierto, aunque algunos todavía estaban limitados a regiones con más agua. La aparición de animales acuáticos como cocodrilos, hipopótamos, tortugas y peces es un testimonio de cuán exuberante era gran parte del Sahara. Otros carnívoros como hienas, guepardos y, por supuesto, cazadores humanos también siguieron a las manadas a la región. Una cultura importante en el norte de África durante este tiempo fue la cultura capsiense. Esta cultura floreció en el Sahara Verde, cazando grandes animales como uros y antílopes, pero también animales más pequeños como liebres e incluso caracoles. Estos cazadores humanos portaban una variedad de sofisticadas herramientas de piedra como puntas de proyectil bien hechas, hachas de piedra y azuelas. Es difícil imaginar que estas personas estuvieran talando árboles en el Sahara hace tantos años. También crearon anzuelos de hueso y puntas con púas para pescar con arpón en los abundantes lagos y ríos. Algunos sitios contenían montones de miles de espinas de pescado. Utilizaban huevos de avestruz como botellas de agua y enterraban a sus muertos en tumbas poco profundas. El arte rupestre también era un aspecto muy importante de su cultura. La cultura capsiense no fue la única cultura mesolítica del norte de África, aunque es una de las más conocidas. Pueden haber sido parcialmente responsables de las maravillosas pinturas rupestres en el Sahara. Las poblaciones que migraron desde África Occidental también contribuyeron a estos sitios. Una cueva llamada la Cueva de los Nadadores, ubicada en el centro de Libia, fue una de las pistas para los investigadores de que el Sahara pudo haber sido realmente exuberante en el pasado. La cueva tiene pinturas de personas que parecen estar nadando junto con otros animales como jirafas e hipopótamos. La datación ha revelado que las pinturas tienen alrededor de 10.000 años. Otro sitio en Argelia llamado Tassili Najer contiene hasta 15.000 grabados y pinturas. Se representan antílopes, cocodrilos y humanos. Algunas de estas pinturas son más jóvenes, como lo denotan las manadas de ganado, aunque pueden datar de hace unos 10.000 años. Las figuras humanas suelen estar ausentes en el arte rupestre, aunque se pueden encontrar muchas en este sitio. Algunas se muestran cazando y bailando, y otras se encuentran haciendo otras cosas. Algunas de las representaciones humanas más interesantes aquí se han denominado chamanes. Una pintura llamada La figura del hongo de Tassili representa una figura antropomórfica, con lo que parecen ser hongos creciendo de su cuerpo.
La presencia de una máscara y ropa extraña ciertamente tiene connotaciones chamánicas. Un estudio que evaluó 33 sociedades de cazadores-recolectores contemporáneas en 4 continentes encontró que el 70% de las personas creían en el chamanismo. El chamanismo a menudo incluye estados alterados de conciencia por bailar, ayunar o diversas sustancias, incluidos los hongos. Es plausible que esta figura represente a un chamán, aunque no podemos estar del todo seguros. Otra figura, que es un poco más joven, representa a una mujer con cuernos corriendo. Otro sitio en Libia, en las montañas de Akakis, conserva maravillosas pinturas que incluyen representaciones de grandes animales y grandes escenas de caza. La población que creó este arte parece haber llegado desde África Occidental, cruzando todo el Sahara. África Occidental se benefició de manera similar del período humano africano. La selva tropical y la sabana boscosa eran mucho más grandes y se extendían por gran parte de África Occidental. Hace unos 11.400 años, la gente en Malí creó la cerámica más antigua de África. También parecen haber inventado independientemente la tecnología del arco. Luego llevaron estos avances al Sahara Central. Las poblaciones que permanecieron en África Occidental comenzaron a domesticar la palma de aceite y la palma de rafia ya hace 11.000 años. Las semillas de las palmas de aceite son ricas en aceite, que es alto en calorías y se puede usar para cocinar, mientras que la fruta de la palma de rafia se puede comer. Ambas palmas también se utilizan por sus fibras, madera, y su savia se puede fermentar para hacer vino. Estas personas parecen haber tenido una cultura compleja que incluía grandes cementerios como el del sitio de Gobero en Níger. Se han encontrado más de 180 entierros aquí, aunque solo 67 han sido excavados y muchos datan de un periodo posterior. Aún así, se han encontrado al menos 20 entierros que datan de hace unos 10.000 años y a menudo tienen ajuar funerario que incluye cerámica y herramientas de piedra. Moviéndonos hacia África Oriental, encontramos evidencia de la recolección de una variedad de plantas silvestres, incluidos granos y hierbas. Hace unos 10.000 años, el trigo y la cebada domesticados se extendieron desde el Levante, y las ovejas y el ganado posiblemente se extendieron desde la península arábiga. Debido al período húmedo, las tierras altas de Etiopía eran mucho más húmedas, soportando grandes bosques. Hace unos 9.000 años, los colonos de las tierras altas domesticaron burros, probablemente utilizados para la alimentación, aunque también pueden haber sido utilizados para transportar cargas. Uno de los sitios más significativos de hace 10.000 años proviene de la orilla del lago Turkana, en Kenia. Como algunos de ustedes sabrán, algunos de los fósiles de homínidos más antiguos se han encontrado cerca de este lago y se considera una cuna de la vida humana. Sin embargo, un evento que ocurrió aquí hace 10.000 años nos recuerda los aspectos más oscuros de la condición humana. En el sitio de Nataruk, 27 individuos fueron asesinados en un ataque directo a su gente. De estas almas perdidas, 20 eran adultos, 1 era un adolescente y los otros 6 eran niños. Fueron atacados con arcos y flechas, garrotes y un arma blanca de corto alcance, probablemente un cuchillo. Se fracturaron cráneos, se rompieron huesos, se hicieron cortes profundos y se alojaron puntas de proyectil profundamente en los huesos. Las puntas estaban hechas de obsidiana, que no es común en la zona, lo que sugiere que los atacantes vinieron de lejos. 2 víctimas parecen haber sido atadas con una cuerda y quizás ahogadas o estranguladas, ya que no muestran lesiones esqueléticas.
Una de ellas era una mujer joven que estaba muy embarazada. Se han hecho varias interpretaciones del sitio, y muchos sugieren que este grupo fue masacrado por una banda extranjera de cazadores-recolectores. De cualquier manera, esta es una de las primeras evidencias de violencia entre grupos o interpersonal entre cazadores-recolectores. Generalmente se piensa que la guerra se originó después de que las poblaciones se asentaran, ya que la gran mayoría de nuestra evidencia proviene del período neolítico en adelante. Este sitio nos muestra que los cazadores-recolectores eran muy capaces de cometer atrocidades, aunque como es un sitio muy único, no está claro qué podemos inferir sobre los cazadores-recolectores en general. De cualquier manera, este sitio sirve como un recordatorio de lo que somos capaces, independientemente de la sociedad o las circunstancias. Moviéndonos a África Central y del Sur, vemos un entorno mucho más boscoso hace 10.000 años. Las praderas y la sabana todavía existían en las regiones más meridionales, aunque todavía habría sido más húmedo de lo que es hoy. En toda África Central y del Sur, vivían poblaciones pigmeas y khoisan. Ambos eran grupos de cazadores-recolectores, aunque diferían bastante significativamente. Las poblaciones pigmeas se separaron de otras poblaciones africanas hace 50.000 a 90.000 años. Su baja estatura parece haberse desarrollado bastante recientemente como una adaptación a su entorno boscoso. Hace 10.000 años, todavía habrían sido bastante bajos, y sus poblaciones estaban extendidas por toda África Central. Los khoisan son una población aún más antigua que se separó de todas las demás poblaciones hace más de 100.000 años. Los humanos modernos se originaron en África Oriental, y los antepasados de los khoisan fueron algunos de los primeros en moverse hacia el sur hace unos 150.000 años, donde han permanecido hasta el día de hoy. Hace 10.000 años, las poblaciones khoisan dominaban la mayor parte del sur de África. Uno de sus sitios, conocido como Bushman's Kloof, es una colección de más de 130 sitios de arte rupestre que datan de hasta 10.000 años. Los sitios contienen una variedad de figuras humanas y animales. Los elefantes parecen haber sido un tema común, así como los cazadores con arco. Algunas figuras humanas parecen estar en estados de trance, lo que posiblemente sugiere que el chamanismo era parte de su cultura. Muchos otros sitios en Sudáfrica presentan arte rupestre y algunos son muy únicos. Pero ahora, pongamos nuestra atención en las ricas tierras del subcontinente indio. Estas tierras fueron hogar de muchas poblaciones de cazadores-recolectores, aunque hace 10.000 años, la agricultura y la ganadería se estaban abriendo paso en la región. Los uros parecen haber sido domesticados independientemente ya hace 10.500 años en el este de la India. Al oeste del río Indo se encuentra el sitio de Mehrgarh en el actual Pakistán. Contiene algunas de las primeras evidencias de cerámica, variedades de trigo domesticado y animales de rebaño hace casi 10.000 años. Esta área eventualmente se convertiría en el hogar de la civilización del Valle del Indo miles de años después, aunque la gran mayoría de la India durante este tiempo fue hogar de cazadores-recolectores. A lo largo de la costa occidental del subcontinente, el sitio de Langnach preserva evidencia de una amplia gama de animales cazados por pueblos mesolíticos. Incluyen lobos, rinocerontes, jabalíes, ciervos y nilgai. Estas personas cazaban con herramientas microlíticas características del Mesolítico. Más al sur, los petroglifos de Konkan, que datan de hace más de 10.000 años, preservan una tradición artística única. Se han descubierto más de 1.000 de estas tallas. Se tallaron una gran variedad de animales
incluyendo tiburones, rayas, tigres, rinocerontes y aves. Las extrañas tallas antropomórficas son particularmente inusuales. Algunas muestran interacciones con animales y símbolos, y otras simplemente parecen haber sido siluetas. En las cuevas de Bhimbetka, en el centro de la India, se pueden encontrar muchas pinturas asombrosas. Van desde el Paleolítico superior hasta la época medieval, pero una variedad de pinturas mesolíticas datan de hace unos 10.000 años. Son escenas de caza que representan el uso de lanzas y arcos y flechas. También hay extrañas escenas de tótems animales que se han interpretado como representaciones de guerras tribales. Otras imágenes incluyen danzas comunales, instrumentos musicales, mujeres embarazadas y entierros. Está claro que la gente de esta región vivió vidas mesolíticas bastante ricas culturalmente. Moviéndonos al sudeste asiático, hace unos 10.000 años, los pollos comenzaron a ser domesticados. Los pollos fueron domesticados a partir del gallo banquiva en la actual Tailandia. Estas aves están bien adaptadas para aprovechar la gran cantidad de alimento que se vuelve disponible durante el ciclo de siembra del bambú, lo que les permite reproducirse exponencialmente. Los humanos aprovecharon esta adaptación natural, y esto es en parte por lo que hay 23.000 millones de pollos vivos hoy en día. Los pollos son una fuente de alimento increíble debido a su capacidad para proporcionar carne y huevos sin competir con nuestras fuentes de alimento. Aunque la domesticación del pollo se originó en la Tailandia moderna, tardaría algún tiempo en ser llevados por Asia y más allá. Hace 10.000 años, el pueblo polinesio aún no se había extendido desde su tierra natal de Taiwán. Durante este tiempo, el sudeste asiático y Australia eran el hogar de 3 grupos principales de personas. Gran parte del sudeste asiático insular era el hogar de los negritos, mientras que Nueva Guinea era el hogar de los neoguineanos y Australia era el hogar de los aborígenes. Estas 3 poblaciones descienden de los primeros humanos modernos que entraron en el área. Mucha gente a menudo confunde a estas poblaciones con ser africanas debido a su tez oscura y, a veces, a rasgos faciales aparentemente africanos. Sin embargo, descienden de la misma metapoblación que los pueblos de Asia Oriental y Oceanía, y por lo tanto, están más estrechamente relacionados con otros asiáticos orientales. El término negrito, que significa pequeña persona negra, en español, todavía se usa para referirse a las poblaciones de baja estatura y piel oscura que habitan en el sudeste asiático insular. Estas poblaciones descienden de los cazadores-recolectores huaviñanos, que estaban extendidos por toda la región. Hace 10.000 años, estas poblaciones ya eran probablemente proficientes en la captura de peces. Se ha encontrado un anzuelo de pesca de Timor Oriental que data de hace 42.000 años junto a miles de espinas de pescado. Es probable que estas personas también cazaran la diversa fauna de estas islas, aunque la evidencia arqueológica es difícil de encontrar. Esto se debe en parte al aumento del nivel del mar desde el Pleistoceno. Hace 10.000 años, gran parte de la plataforma de Sunda todavía estaba sobre las olas. Esta vasta masa de tierra puede haber sido el hogar de grandes poblaciones. Al otro lado de la línea de Wallace, que es un canal profundo entre el sudeste asiático y Nueva Guinea, que impide que los animales terrestres crucen, encontramos el antiguo continente de Sahul. Hace 10.000 años, Nueva Guinea estaba directamente conectada a Australia con una gran masa de tierra. Estas exuberantes tierras bajas albergaban una gran variedad de marsupiales, siendo los únicos mamíferos placentarios los murciélagos y los roedores.
Pero antes de pasar a Australia, deberíamos ver lo que estaba sucediendo en Nueva Guinea en ese momento. La evidencia sugiere que la explotación de plantas y algo de cultivo comenzaron en Nueva Guinea hace unos 10.000 años. La caña de azúcar, algunas hortalizas de raíz y posiblemente los plátanos fueron domesticados hace unos 9.000 años. También se han encontrado sistemas de drenaje agrícola en el pantano de Cook que datan de hace unos 9.000 años. El pantano de Cook es reconocido como un lugar donde la agricultura se desarrolló de forma independiente, lo que lo convierte en una de las únicas 6 regiones donde esto se puede confirmar. Otra cosa interesante a tener en cuenta sobre Nueva Guinea es su geografía. Debido a la densa vegetación y el terreno montañoso, está muy aislada. Las extensas tierras altas dominan la isla y el pico de montaña más alto tiene 4.900 metros o 16.000 pies de altura. Eso es más alto que cualquier montaña en los Estados Unidos continentales. Moviéndonos a Australia, nos encontramos con un problema similar de evidencia limitada. Gran parte de Australia era relativamente seca hace 10.000 años y, naturalmente, la mayoría de la gente vivía hacia la costa, una costa que ahora está mayormente sumergida. Gran parte de esta región sumergida estaba en el norte, que conectaba la Australia continental con Nueva Guinea. Un estudio encontró que esta masa de tierra albergaba poblaciones de entre 50.000 y 500.000 personas. Sin embargo, hace 10.000 años, alrededor del 50% de esta masa de tierra estaba sumergida, y en realidad tenemos evidencia de que estas poblaciones pueden haber caído en la violencia. Nuevos estilos de arte rupestre que aparecieron de repente en la tierra de Arnhem, en el norte de Australia, representan escenas de batallas. Estas poblaciones desplazadas pueden no haber tenido otra opción que luchar por los menguantes recursos de la región. La línea costera alrededor del resto de Australia también era mucho más grande hace mucho tiempo. La isla de Tasmania incluso estaba conectada al continente. Las tribus australianas incluso parecen tener historias sobre cuándo el nivel del mar era mucho más bajo. Los lingüistas han identificado 18 historias de diferentes tribus de aborígenes que parecen remontarse a más de 10.000 años. El pueblo Ngarrindjeri cuenta una historia sobre un personaje ancestral llamado Ngarrinderi. En esta historia, persiguió a sus esposas hasta que corrieron a la isla Canguro, que estaba rodeada de aguas poco profundas. En represalia, Ngarrinderi levantó los mares entre ellos y el continente. Si esta historia se toma como un relato verídico de los cambios geológicos, eso significa que el mar ya estaba 100 pies más bajo en ese momento, lo que coincidiría con hace unos 10.000 años. Algunas tribus cuentan historias sobre praderas donde alguna vez deambularon los canguros, y otras hablan de islas ahora sumergidas y del aumento del nivel del mar. Aunque las historias antiguas deben interpretarse con escepticismo, las muchas historias de diferentes tribus que describen con precisión una geografía que no habrían conocido, sugieren que algunas de estas historias realmente tienen más de 10.000 años. En todo el continente de Australia, los aborígenes explotaban una amplia gama de entornos. Hace 10.000 años, estas personas probablemente usaban bumeranes y bumeras para cazar. El bumera es un propulsor de lanzas que es similar al atlatl, probablemente desarrollado de forma independiente. Los propulsores de lanzas, casi con certeza, tienen múltiples puntos de origen. Sus dardos pueden tener puntas de piedra para crear armas mortales buenas, para cazar canguros e incluso cocodrilos.
el pueblo aborigen desarrolló una diversa gama de tecnología lítica, incluyendo mis favoritos personales, las puntas liliera. Eran grandes láminas unifaciales extraídas de un núcleo. La base podía cubrirse con resina y usarse como cuchillo o podían montarse en una lanza o dardo. Los aborígenes de hace 10.000 años vivían en todo el continente en una diversa gama de entornos. Cazaban casi cualquier cosa que se moviera, incluyendo peces, tortugas, cocodrilos, goannas, canguros y más. También recolectaban extensamente insectos, plantas y recursos acuáticos como mejillones y nenúfares. Los aborígenes también crearon innumerables pinturas rupestres. Parte de este arte tiene más de 20.000 años y representa escenas del tiempo del sueño. El tiempo del sueño forma la base de la religión y la cultura aborigen, con sus orígenes probablemente extendiéndose más de 65.000 años. Se refiere a una época en que personajes ancestrales habitaban la tierra con habilidades sobrenaturales. Estos personajes no eran dioses, sino más bien héroes. El tiempo del sueño cubre eventos pasados, la creación del universo, la génesis de la humanidad y cómo el Creador imaginó que los humanos vivieran en su mundo. Una mitología tan profunda y rica ha inspirado la creación de algunas pinturas verdaderamente asombrosas. El arte rupestre en el Parque Nacional de Kakadu preserva una diversa gama de imágenes que representan la vida aborigen hace 10.000 años. Debo señalar que muchas de estas imágenes son mucho más jóvenes e incluso representan barcos de vela europeos. Generalmente se piensa que las pinturas en Ubir son mucho más antiguas. Algunas imágenes muestran el tilacino o el tigre de Tasmania, que se extinguió hace solo 2.000 años en el continente. Otras pinturas muestran hombres con arpones de púas y una variedad de otras figuras quizás asociadas con el tiempo del sueño. Seguramente hay mucho más que decir sobre este continente hace 10.000 años, aunque es hora de seguir adelante, moviéndonos a Asia Oriental. Hace 10.000 años, el cultivo de arroz ya estaba muy avanzado. El arroz asiático parece tener un único origen genético en el valle del río Perla de la China moderna, aunque el arroz puede haber sido domesticado de forma independiente en otras áreas como Corea. Se cosechaban variedades de arroz silvestre en todo el este de Asia, aunque los estudiosos sugieren que el arroz domesticado real se originó en el sur de China. En el norte de China, el mijo puede haber sido domesticado ya hace 10.000 años por hablantes sino-tibetanos. Gran parte de Asia Oriental ya usaba cerámica durante este tiempo, ya que fue inventada en China hace más de 20.000 años. Las poblaciones que vivían en Asia Oriental durante este tiempo eran principalmente cazadores-recolectores, aunque dependiendo de la región, algunas comunidades se centraban más en las actividades agrícolas. Moviéndonos hacia el norte, hace 10.000 años, el arroz ya se cultivaba en Corea y surgió una rica tradición de cerámica. Estas personas vivían en casas pozo semipermanentes y explotaban muchos recursos marinos. El descubrimiento de plomadas de piedra caliza sugiere que se usaban botes y redes para la pesca en alta mar. Al otro lado del mar de Japón vivía la cultura Jomon. Hace 10.000 años, sus poblaciones ya se habían extendido por todo el archipiélago japonés. Japón era un lugar muy salvaje en ese momento y contenía muchas especies, incluidos ciervos, jabalíes, osos negros asiáticos, osos pardos y tigres. El pueblo Jomon explotaba las abundantes fuentes de alimento en el continente, pero también en la costa. Se han encontrado concheros que contienen cientos o incluso miles de mariscos que datan de este período. También se pescaban peces, incluidos el salmón y especies de agua dulce.
Debido a las abundantes fuentes de alimento en el continente y las costas circundantes, estas personas pudieron volverse sedentarias sin agricultura. Crearon cerámica, herramientas de piedra bien hechas y explotaron los recursos marinos. Moviéndonos a Siberia, encontramos una variedad de culturas floreciendo en las condiciones postglaciales. Durante este tiempo, encontramos evidencia de movimiento y mezcla de poblaciones, particularmente en el sur y este de Siberia. Los neosiberianos reemplazaron en gran medida a los antiguos euroasiáticos del norte. Con ellos, la tecnología de la cerámica se extendió por Siberia desde el lago Baikal hasta las culturas del río Volga hace 9000 años. Las culturas de toda Siberia usaban una variedad de herramientas de piedra y hueso para vivir un estilo de vida de cazadores-recolectores. Sus herramientas de piedra a menudo consistían en microláminas muy finas, extraídas de núcleos con presión. Al igual que las otras culturas mesolíticas de la época, estas láminas se insertaban en mangos como puntas de proyectil y mangos de cuchillo. Los cazadores siberianos se centraban en la caza de renos, alces y otros grandes animales de la región. Animales que hace 10.000 años pueden haber incluido poblaciones tardías de mamuts. Generalmente se afirma que los mamuts y toda la demás megafauna carismática del Pleistoceno se extinguieron hace unos 12.000 años, pero en realidad, todos estos animales tuvieron diferentes fechas de extinción en diferentes regiones. Una cosa sobre determinar cuándo algo se extinguió en la actualidad es ¿cómo sabemos que encontramos al último individuo? Estadísticamente, sería un milagro si realmente encontraras los restos de los últimos animales de una especie ahora extinta. Al investigar cuándo se extinguieron realmente los mamuts y otros animales del Pleistoceno, encontrarás fechas tanto antes como después de la marca de los 12.000 años. Sabemos que los mamuts en particular sobrevivieron mucho más allá del último período glacial. La mayoría de las poblaciones en Siberia desaparecieron hace unos 10.000 años, aunque los fósiles más jóvenes del continente datan de hace 9.650 años de la península de Kitik en Siberia. Dos estudios sobre ADN ambiental, ADN que se recolecta de muestras ambientales, sugieren que los mamuts pueden haber sobrevivido en la península de Taimyr en Siberia hasta hace 4.000 años, y en el Yukón de América del Norte hasta hace unos 5.700 años. Sabemos con certeza que los mamuts sobrevivieron en la isla de San Pablo hasta hace 5.600 años y en la isla de Wrangel hasta hace 4.000 años. Eso es contemporáneo a la construcción de la Gran Pirámide en Egipto. La mayoría de los siberianos de hace 10.000 años nunca habrían visto un mamut, aunque todavía pueden haber sido cazados en regiones remotas. Durante este tiempo, el puente de tierra que una vez había formado la enorme masa terrestre de Beringia ya se había sumergido. Sin embargo, las poblaciones de esta área probablemente eran capaces de cruzar esta estrecha brecha entre estos continentes en pequeñas embarcaciones o simplemente caminando sobre el hielo durante el invierno. En el lado americano de la antigua Beringia vivían varias culturas que se adaptaban a las condiciones postglaciales. El extremo norte del continente norteamericano todavía tenía mucho hielo, aunque la mayor parte del área estaba abierta a la habitación humana. Aunque nuestros restos son bastante escasos de este período, todavía sabemos bastante sobre la gente de esta región. Una distinción fundamental que ya se había formado en este período era entre las poblaciones del interior y las costeras. Las personas que vivían en el interior eran cazadores-recolectores móviles que perseguían una variedad de grandes animales, incluyendo bisontes de estepa, alces,
carneros de Dall, caribúes y alces. Un estudio sobre eDNA encontró evidencia de mamuts y caballos que datan de entre 10.500 y 7.600 años atrás. Estas poblaciones parecen haber sido muy pequeñas, probablemente solo unos pocos individuos hace 8.000 años, aunque es posible que los cazadores humanos continuaran reduciendo sus números. Estas personas fabricaban bifaces foliáceos y microláminas bastante complejos que se montaban en puntas compuestas de madera o hueso. En el sitio de Upward Sun River, los investigadores descubrieron los restos de infantes que habían sido enterrados debajo de otro individuo que había sido cremado. Estos infantes estaban cubiertos de ocre rojo y enterrados con ajuar funerario que incluía 4 varillas de asta y 2 puntas bifaciales. Estas herramientas parecen haber sido parte de un sistema de armas, quizás dardos de Atlatl. El pueblo Denali del Holoceno temprano parece haber continuado con tradiciones de caza y recolección bastante antiguas, aunque estaban adaptados a los cambios faunísticos que ocurrieron al final de la última edad de hielo. Las poblaciones costeras, de manera similar, estaban aprendiendo a explotar los abundantes recursos marinos a lo largo de la costa del Pacífico. En la cueva On Your Knees, en el sureste de Alaska, se encontró una mandíbula humana que data de hace 10.300 años y que había consumido predominantemente recursos marinos. Es posible que estas poblaciones incluso construyeran botes durante este tiempo, ya que algunas de las especies encontradas en sus sitios no podían simplemente capturarse desde la orilla. No tenemos evidencia de estos botes, pero la evidencia de botes es notoriamente difícil de encontrar en el registro arqueológico. El uso de anzuelos, redes y puntas con púas puede respaldar la idea de que sí tenían botes. La mayor parte de América del Norte hace 10.000 años estaba en transición del período paleoindio tardío al arcaico temprano. Durante el período paleoindio, la mayoría de la gente vivía en bandas de cazadores-recolectores migratorios que seguían manadas de megafauna del Pleistoceno, como el bisonte gigante, el mamut lanudo, el mastodonte, el perezoso gigante, el camello y más. Hace 10.000 años, la mayoría de estos animales habían sido extirpados en la mayoría de las regiones, aunque sobrevivieron algunas poblaciones aisladas. El bisonte emergió como la especie de megafauna más abundante en todo el continente. Sin embargo, estos bisontes eran Bison antiquus, el antepasado más grande del bisonte moderno. Eran alrededor de un 25% más grandes, pesando hasta 3.500 libras o 1.600 kilogramos. Otros animales grandes, como varias especies de ciervos, incluyendo alces, expandieron su área de distribución junto con el oso negro, el oso pardo y los lobos. Todos estos animales se convirtieron en un aspecto fundamental de la vida de los nativos americanos junto con otros animales más regionales. Los nativos americanos del período arcaico todavía cazaban y recolectaban principalmente, aunque pudieron establecerse un poco más explotando intensivamente sus entornos locales. En las variadas tierras del oeste americano vivían una variedad de culturas arcaicas tempranas. Principalmente fabricaban puntas de piedra con pedúnculo que eran excelentes para la caza mayor. Un hombre desafortunado incluso fue apuñalado por una de estas puntas y vivió para contarlo. Los restos de aproximadamente 9.000 años del hombre de Kennewick representan un descubrimiento muy significativo y aún más controvertido. Esto se debe principalmente a la antigüedad del espécimen y a la disputa sobre lo que se debe hacer con los restos. El hombre de Kennewick era bastante mayor para su época, con unos 40 años. Vivía casi exclusivamente de una dieta de mamíferos marinos y bebía agua de deshielo glacial.
Debió haber vivido cerca de la costa y migrado hasta Alaska a lo largo de su vida. El examen de sus restos encontró un proyectil de piedra alojado en el costado de su hueso pélvico. Tenía forma de hoja y estaba hecho de una piedra volcánica. Su morfología se ajusta a la de una punta Cascade. La herida había sanado, pero probablemente lo dejó con un dolor duradero. Tenía una variedad de otras lesiones y dolencias que indican una vida dura. Parece haber muerto por causas naturales y fue enterrado por su gente. El hombre de Kennewick fue tan controvertido porque sus rasgos físicos no parecían ser nativos americanos, lo que los antropólogos argumentaron que les daba derecho a estudiar los restos, ya que no se podía identificar positivamente ninguna conexión de parentesco. Finalmente, casi 20 años después del descubrimiento del hombre de Kennewick, las pruebas de ADN concluyeron que estaba más estrechamente relacionado con los nativos americanos y era particularmente cercano a la gente de la reserva de Colville de Washington. Eran una de las 5 tribus que originalmente reclamaron los restos como sus parientes. Fue enterrado de nuevo en 2017 en un lugar no revelado. Otro descubrimiento asombroso del noroeste del Pacífico son las sandalias de 10.000 años de antigüedad encontradas en Fort Rock, Oregón. Se han encontrado más de una docena de estas sandalias, que van desde el tamaño de un niño hasta el de un adulto, en la cueva de Fort Rock. Estaban tejidas con corteza de artemisa, y la mayoría de los ejemplos están muy desgastados. Se han encontrado otros especímenes similares en Cougar Mountain y Catlow Cave, todos datados entre 10.500 y 9.200 años atrás. Estos zapatos son, con mucho, los más antiguos conservados en el registro fósil, pero los humanos claramente han estado usando zapatos durante mucho más tiempo. California, al igual que otras regiones del oeste, estaba dividida principalmente entre poblaciones costeras y del interior. En la costa se practicaba la pesca y la caza de mamíferos marinos, e incluso había gente habitando las islas del canal durante este periodo. Otras culturas del interior se centraban en la caza de ciervos y la recolección de plantas como las bellotas. Los pozos de alquitrán de la brea, como hablamos en mi último video, échale un vistazo. Son excelentes para preservar restos fósiles. De los millones de huesos excavados allí, se han encontrado los restos de una mujer, llamada la Mujer de la Brea. Sus restos tienen 10.250 años. Tenía entre 18 y 25 años en el momento de su muerte. El desgaste de sus dientes sugiere que a menudo comía alimentos molidos en piedra, probablemente bellotas. Su cráneo estaba fracturado, y la poca curación sugiere que esta herida pudo haberla matado. Esto puede explicar por qué sus restos se encontraron en los pozos de alquitrán, y no se han encontrado otros hasta la fecha. No pereció por una caída accidental en los pozos, sino que parece haber sido asesinada y arrojada, aunque no podemos decir con certeza qué le sucedió. Otra cueva en Nevada, llamada la Cueva del Espíritu, contenía la momia más antigua conocida en América del Norte. Los restos de 2 individuos fueron encontrados en una cueva envueltos con esteras hechas de fibras vegetales. Uno de los individuos estaba mucho mejor conservado que el otro y estaba parcialmente momificado. Llevaba mocasines y estaba envuelto en una manta de piel de conejo. Los restos datan de hace 9.400 años, mientras que las pruebas de ADN encontraron que era similar a los grupos indígenas de América del Norte y del Sur. Los restos fueron entregados a la tribu Paiute Shoshone, que los volvió a enterrar en 2018. Finalmente, moviéndonos a las rocosas y las grandes llanuras, encontramos muchas culturas centradas en la caza de bisontes. Las poblaciones de bisontes explotaron con los eventos de extinción del Pleistoceno.
El estilo de vida de caza de bisontes puede haber sido iniciado por los grandes cazadores Folsom, con sus puntas acanaladas excepcionalmente bien hechas. Esta cultura se había disuelto en su mayoría hace unos 11.000 años, aunque sus descendientes se volvieron aún más eficientes en la caza de bisontes. Se fabricaron una variedad de estilos de puntas bien hechas durante este tiempo, como Agate Basin, Scotts Bluff y Eden. Estas puntas probablemente remataban dardos de atlatl, jabalinas y lanzas. Estas armas se usaban para emboscar a los bisontes, típicamente en terrenos favorables como lechos de arroyos estrechos. Ya hace 10.000 años, los cazadores despeñaban búfalos por los acantilados. Los saltos de búfalo son áreas donde los cazadores persuaden a los bisontes para que estampiden por los acantilados, llevándolos a la muerte. Son cacerías altamente coordinadas que requieren muchas personas con tareas especializadas. Un salto de búfalo exitoso podría proporcionar a una tribu una inmensa cantidad de alimento. Se ha informado que algunos han matado a cientos o incluso hasta 1.000 bisontes en un solo evento. La evidencia más antigua de un salto de búfalo del refugio Bonfire mató a unos 120 bisontes hace unos 12.000 años. Las capas posteriores muestran que este sitio se usó repetidamente. Los cazadores de bisontes de las llanuras eran los amos de su mundo. Y hay mucho más que decir sobre su estilo de vida, pero debemos seguir adelante. La región de los Grandes Lagos estuvo una vez completamente cubierta de glaciares, pero hace 10.000 años estas tierras estaban llenas de muchos lagos glaciares productivos y bosques que albergaban un gran número de animales de caza. Los cazadores-recolectores también se habían mudado a la región y prosperaron. Incluso pueden haber estado fabricando herramientas de cobre ya hace 10.000 años. La región de los Grandes Lagos tiene algunos de los depósitos de cobre puro más abundantes del mundo. Trozos de este cobre, llamados cobre flotante, fueron arrancados de sus vetas por los glaciares y transportados por todo el Medio Oeste. Estos trozos, que van desde pequeños guijarros hasta enormes rocas, podían simplemente ser martillados en frío para convertirlos en herramientas y joyas. La evidencia ha sugerido que la antigua cultura del cobre puede haber aparecido hace más de 9.500 años basándose en las minas de cobre. El artefacto de cobre fechado con seguridad más antiguo de esta cultura es una punta de proyectil de 8.500 años de antigüedad de Wisconsin. No se conocen proyectiles o herramientas de cobre de ningún otro lugar del mundo durante este tiempo. Se trabajó cobre en bruto en Asia Occidental, como mencionamos, aunque no parece haberse utilizado para herramientas. La fundición de cobre comenzó en los Balcanes hace unos 7.500 años y se extendió desde allí, pero eso es alrededor de 2.500 años más tarde que la evidencia de la región de los Grandes Lagos. Este tema es realmente fascinante considerando que muchas personas tienen la idea errónea de que ni siquiera se usaba metal en las Américas. Todavía escucho esto de la gente todo el tiempo. Asegúrense de ver mi video sobre la antigua cultura del cobre para aprender más sobre este fascinante tema. Moviéndonos hacia el este, vemos que muchas poblaciones comienzan a asentarse más que en los tiempos paleoindios. Estas personas eran, por supuesto, cazadores-recolectores y tenían una influencia bastante grande de las culturas Clovis y Folsom. Muchos de ellos fabricaron puntas acanaladas bastante impresionantes, siendo las más impresionantes las puntas Cumberland. Estas grandes puntas de lanza tienen acanaladuras muy largas en ambos lados. Esto es extremadamente difícil de hacer. Los talladores modernos tienen dificultades para reproducir tales artefactos y a menudo necesitan plantillas especiales para hacerlo.
he estado tallando durante unos 2 o 3 años, y quizás si realmente me lo propusiera podría hacer una, aunque tengo mis dudas. En el sureste de los Estados Unidos vivía el pueblo Dalton. Su cultura prosperó cazando y recolectando en el rico valle del río Mississippi y más allá. Fabricaban puntas distintivas llamadas puntas Dalton. Muchas estaban acanaladas, reminiscentes de los tiempos paleoindios, y a menudo tenían un lascado excepcional, como las Dalton con lascado en set. Estas puntas se reafilaban mucho, y después de un uso extensivo, a menudo se convertían en brocas. También fabricaban azuelas, una herramienta para trabajar la madera. Las trazas en sus artefactos sugieren que se usaban en madera quemada, quizás para hacer canoas de tronco. El sitio Dalton más famoso, conocido como el sitio Sloan, preserva los restos del cementerio más antiguo conocido en el hemisferio occidental. Desafortunadamente, estos individuos fueron enterrados superficialmente y solo quedan fragmentos de hueso. Aún así, se estima que alrededor de 30 personas fueron enterradas junto con un total de 439 herramientas de piedra, 146 puntas, 43 azuelas, 95 bifaces y una variedad de otras herramientas de piedra componían el tesoro. Algunos de estos bifaces estaban muy sobrediseñados y pueden haber sido artículos de prestigio. No se conoce mucho arte rupestre en América del Norte durante este tiempo, aunque un sitio en la frontera entre Estados Unidos y México es bastante impresionante. La Cueva de la Pantera contiene un panel de pinturas de más de 100 pies de largo. Una pantera o puma gigante de color rojo de más de 10 pies de largo fue pintada en la pared. Se pueden encontrar muchas más pinturas en la región, algunas que datan de períodos posteriores y otras que no han sido fechadas. Se han encontrado otros sitios importantes e interesantes en las tierras modernas de los Estados Unidos, aunque es hora de seguir adelante. En Mesoamérica encontramos evidencia de otro centro de desarrollo agrícola. Calabazas, calabacines y calabazas de peregrino fueron domesticadas en varias ocasiones en las Américas a partir de hace unos 10.000 años. A partir de hace unos 9.000 años, el teosinte, el antepasado no domesticado del maíz, también conocido como maíz, se transformó en un cultivo excepcionalmente productivo. Más tarde, después de miles de años de domesticación, el maíz fue criado para producir alrededor de 2,5 veces más calorías por acre que el trigo o la cebada. Algo interesante a mencionar sobre las Américas en general es que el continente carecía de los cultivos de semillas grandes y fácilmente domesticables que crecían naturalmente en abundancia en gran parte del Viejo Mundo. Las Américas también carecían de grandes animales domesticables que pudieran usarse como animales de tiro. Las llamas y las alpacas fueron finalmente domesticadas, aunque no eran lo suficientemente fuertes para tirar de arados pesados o transportar cargas pesadas. Estos dos factores se volverían muy importantes en la historia del hemisferio occidental, pero por ahora debemos poner nuestra atención en el sur. América del Sur estaba atravesando un periodo muy particular hace 10.000 años, aunque para entender esto debemos obtener un poco de contexto. Los humanos probablemente han vivido en América del Sur durante más de 16.000 años. Las primeras personas en mudarse al área parecían haber sido cazadores-recolectores generalistas que no afectaron mucho a las poblaciones de megafauna. La megafauna que vivía en América del Sur en ese momento incluía el enorme oso de cara corta sudamericano, Arctotherium, gatos dientes de sable, lobos gigantes, caballos, gliptodontes, gonfoterios, perezosos terrestres y toxodontes. Sus poblaciones parecen haber sido bastante pequeñas,
ya que su señal arqueológica es extremadamente baja. Luego, hace unos 12.900 años, aparecieron de repente nuevos proyectiles con cola de pez y se extendieron por todas partes donde las poblaciones de megafauna eran más altas. La superposición distributiva de esta tecnología y el rango de la megafauna sugiere fuertemente que esta cultura estaba cazando a estos animales. Las pinturas de aproximadamente 12.000 años de antigüedad de la serranía de la Lindosa incluso representan a humanos interactuando con algunas de estas especies, como en este ejemplo. Los creadores de estas pinturas pueden haber pertenecido a grupos de cazadores de megafauna que empuñaban puntas de cola de pez, pero sus días estaban contados. Las puntas de cola de pez y las poblaciones de megafauna desaparecieron abruptamente hace unos 10.900 años. Después de este tiempo, las poblaciones humanas disminuyeron en todo el continente, particularmente en áreas que alguna vez albergaron grandes poblaciones de megafauna. Los investigadores sugieren que esto puede representar una sobreexplotación de la población, en la que estas poblaciones humanas crecieron exponencialmente, mientras depredaban a la gran y vulnerable megafauna, hasta que excedieron la capacidad de carga del ecosistema. No ayudó que el clima y el aumento del nivel del mar estuvieran reduciendo enormemente el hábitat adecuado para muchos de estos animales. Ciertamente hay más que decir sobre las extinciones de la megafauna de América del Sur. Aunque hace 10.000 años, la mayoría de estos animales desaparecieron del paisaje. Debido a su ausencia, las comunidades humanas se centraron en diferentes estrategias de subsistencia, como la caza de animales pequeños y una recolección aún más extensa. Comenzando con el área de la Colombia moderna, encontramos posible evidencia de agricultura hace más de 10.000 años. Hay evidencia del cultivo de arrurús, calabaza y calabaza de peregrino. Esto puede haber sido aprendido de los mesoamericanos cercanos, aunque lo contrario puede haber sido cierto. Los Andes, que se extienden a lo largo del continente sudamericano, han desempeñado un papel muy significativo en la historia de la Tierra. Los Andes del norte y centrales son otro centro de desarrollo agrícola. Ya hace 10.000 años, la humilde papa fue domesticada a partir de una especie silvestre nativa del sur de Perú. La mayor parte de los Andes del norte y centrales era hogar de cazadores-recolectores en este momento. La cultura chinchorro de la costa del Pacífico eran pescadores sedentarios ya hace 9.100 años. Los concheros y la química ósea revelan que alrededor del 90% de su dieta se componía de mariscos. Un cadáver momificado naturalmente que data de hace unos 9.000 años fue encontrado en el desierto de Atacama y se atribuye a esta cultura. Las condiciones secas permiten que esto suceda naturalmente, pero muchas momificaciones realizadas intencionalmente serían hechas por estas personas en los milenios posteriores. Moviéndonos hacia el este, a la cuenca del Amazonas, encontramos poca evidencia de actividad humana durante este tiempo. Esto se debe en gran medida a la dificultad de estudiar regiones tan densamente boscosas, especialmente cuando se busca evidencia de cazadores-recolectores. Sí sabemos que las primeras poblaciones amazónicas favorecieron algunas especies de árboles más que otras y alteraron directamente sus ecosistemas. Esto puede haber estado sucediendo hace 10.000 años, aunque naturalmente esto es difícil de determinar. Un sitio no ubicado en el Amazonas, al este en Brasil, es bastante significativo. El sitio de Pedra Furada en Brasil tiene arte rupestre que data de entre 12.000 y 7.000 años. Algunas de estas pinturas muestran imágenes muy únicas. Los animales salvajes y las escenas de caza son comunes.
Esta imagen muestra a personas bailando alrededor de lo que parece ser un árbol. Hay algunas representaciones de humanos realizando otras actividades que creo que tengo que difuminar. Otro hallazgo muy importante de Brasil son los restos de Lagoa Santa, incluyendo a la mujer Lúcia. Datados hace unos 11.500 años, sus restos y otros individuos cercanos menos completos son algunos de los más antiguos de las Américas. Dos de estos individuos portan el mismo haplogrupo de ADN-MT que el niño Clovis Anzick I encontrado en Montana. 3 de ellos tienen el mismo haplogrupo del cromosoma y que se encuentra en el individuo de la Cueva del Espíritu que mencionamos de Nevada. Esto apoya aún más la idea de que los pueblos de las Américas estaban muy estrechamente relacionados en este momento y todavía están relativamente estrechamente relacionados hasta el día de hoy. Moviéndonos a los Andes del Sur y la Patagonia, encontramos evidencia de bandas de cazadores-recolectores nómadas hace 10.000 años. El sitio más famoso de esta región es la Cueva de las Manos. El sitio fue creado en varias oleadas a partir de hace unos 9.300 años. Esto lo convierte en uno de los arte rupestre más antiguo de América del Sur. Más de 2.000 plantillas de manos y múltiples collages llenan las paredes junto con representaciones de personas, animales y símbolos. La mayoría de las pinturas probablemente fueron hechas por mujeres debido al tamaño de sus manos. Incluso se pintaron en las paredes las patas de los ñandúes, que son grandes aves no voladoras de América del Sur. Hasta donde yo sé, esta es la única evidencia de que una parte de un animal se haya utilizado en una plantilla de mano o en arte rupestre en general. Muy interesante. Esta cueva y las cuevas circundantes también tienen escenas de caza y conducción de presas, usando boleadoras y atlatls. Los guanacos son los animales más comúnmente representados en la cueva, un animal del que dependían los nativos americanos de la región. Otros animales incluyen pumas, zorros, aves y ciervos. La región de la Patagonia es un lugar asombroso, y los cazadores-recolectores que vivieron aquí deben haber vivido vidas asombrosas. Hace 10.000 años, el mundo era un lugar realmente extraordinario. En cada rincón del planeta, una rica diversidad de culturas dominaba y se adaptaba a su entorno. Muchas comunidades seguían viviendo de la caza y la recolección, mientras que otras empezaban a domesticar plantas y algunas ya cultivaban de forma organizada. Aunque la tierra de aquel entonces era muy diferente, ya se vislumbraban patrones y comportamientos que, con el tiempo, conducirían al surgimiento de las primeras civilizaciones en varios continentes. Entender el estado del mundo y de las poblaciones humanas de hace 10.000 años no solo nos revela cómo comenzó la historia, sino que también nos permite reflexionar sobre nuestro presente. Nos recuerda que el ingenio, la cooperación y la capacidad de adaptación siempre han sido claves para la supervivencia humana. Si aprovechamos esas lecciones hoy, podremos enfrentar los retos actuales y construir un futuro más sostenible para las próximas generaciones.